Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. ¿A quién no le gustaría ganarse $1 millón? Bueno, a todo el mundo, por supuesto, pero además haciéndolo en un concurso. Generalmente uno siempre está atento a esos concursos en Estados Unidos, a los sorteos de la lotería. Bueno, pero esto es muy distinto. ¿Por qué? En India. Ya eso es distinto, partamos de la base. Sí. En India. O sea, yo creo que ganarse un premio en India donde hay tanta gente. Claro. Porque al final los premios también tienen un tema de probabilidades. Exacto. En India la cantidad de gente que hay, eso lo hace más difícil. Es el país más poblado del mundo, de hecho, desde el año pasado, porque le sacó el trono a China. Bueno, India ofrece $1 millón a quien logre descifrar una escritura antigua. La pusieron en una fotografía, la divulgaron en redes sociales. Nosotros la vamos a mostrar. ¿La tenemos ahí o no? Ahí está. Esa es la fotografía, la estamos mostrando en nuestro YouTube. Y va a estar en la página web también. Y va a estar en la página web. Bueno, esa escritura antigua, un monito, una persona, como una llave musical, como un solfeo. Lo otro no quiero ni imaginarme. Y después... Varias cosas. Un barco abajo. Bueno, una escritura antigua perteneciente a la civilización del Valle del Indo, que contiene animales, una persona sin cabeza. Era como el arca de Noé. Puede ser, claro. Pero... ¿Te quieres ganar $1 millón? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí ya, termina. No, está eso, están los debates, porque hay símbolos, hay un misterio, y premio de $1 millón, ha dicho, para quien encuentre la respuesta. Lo ha dicho entonces esta organización en India, que está señalando que buscan descifrar un misterio para ver una visión más amplia de estas civilizaciones antiguas. Todo muy bien, pero ¿quién sabe cuál es el premio ganador? ¿Quién sabe quién es el ganador? No, la organización que está detrás de esta, que ¿Y subió ellos saben lo que se quiso decir? Yo espero que sepan. Esa es mi pregunta. No, pero esa es mi pregunta, porque si al final alguien... Claro, mira, lo que pasa es... ¿Quién es el jurado? ¿El jurado sabe realmente qué es lo que...? Van a hacer volver a un hombre de las cavernas. No, por eso, a mí lo que más me llama la atención, y encuentro después el concurso, pero ¿ellos saben lo que se quiso decir? Claro, lo que dicen es que esto está sin resolver desde el año 1875. Esa es mi pregunta. Pero el ministro jefe de un estado indio, que es donde se encontró esto, es el que dice que tiene la respuesta. Hay que creer en este hombre. Ya, bueno, ese es el punto. Era solo ese mi punto. Sí, hay que creer ¿Quién es el juez? ¿Quién es el jurado? ¿Quién es el notario? Solo este ministro jefe de un estado en India que tiene entonces esta propuesta de este premio. Ya hay varios ciudadanos, hay aficionados por los misterios que han compartido sus teorías también en redes sociales. Entonces, bueno, si usted quiere ganarse $1 millón, le vamos a dejar... Escríbale al ministro, porque yo creo que se puede ir por dentro. Claro, bueno, a lo mejor, claro, encontró fondos para hacer este concurso y después no va a encontrar el resultado. Bueno, veremos. Sued, que hoy tiene presentación en nuestro país. Los fanáticos de Sued vivirán una jornada excepcional con este concierto en el Movistar Arena. No es el único show de Sued, va a estar también 2 días después, el día sábado y domingo, en el Festival Rec en Concepción. Gratis. El Festival Rec es gratis, es gratuito. Sí. Estamos escuchando esta canción, además, Beautiful Ones, una de las más conocidas, obviamente, de Sued, porque hace unos días entrevistaron a un integrante de la banda, que obviamente le preguntaron por Beautiful Ones, pero no por la canción, que todos ya conocen mucho de la historia, sino que por un cover que se hizo aquí en Chile. Claro. Muchos lo recuerdan. Lo hizo Cachureos. Tenemos el cover, ¿no? A ver. Ya tiene una introducción larga mientras tanto les cuento la historia. Bueno, le preguntaron a Matt Osman, el bajista de Sued, por este cover que se llama Los Ancianos. A ver si buscamos más adelante el coro, porque, bueno, lo que ocurre es que él dice, nosotros no cedimos los derechos de esta canción, nunca los cedimos, pero le empezaron a contar de a poco. Desde Chile incluso una escritora, Mariana Enríquez, que dijo, bueno, te hicieron el cover, pero en realidad nunca te pidieron los derechos. Ahí está el coro, mira. Ahí está Los Ancianos, gran canción de Cachureos. Yo me acordaba de esta canción, pero en ese tiempo tenía, qué sé yo, 10 años. Somos generaciones distintas. No sabía que era un cover de Sued. Yo sabía que era Sued. Ya. Desde 4 años más que tú, Carlos. Claro. Así que, pero al final,
¿le hace bien o le hace mal a la canción? Yo creo que, bueno, tú dices en términos musicales. No, y en términos de comercialización, y en todo lo más integral del negocio de la música, de la industria de la música. Bueno, lo que le preguntaron a él, si efectivamente a él le resultaba bien o no, esto, le habían preguntado a otros integrantes también de la banda, y ellos decían que estaba todo bien, mientras ayudara a difundir, ellos no tenían ningún problema. Eso me parece a mí. Claro. Sí, tengo la sensación, o sea, el problema no tiene Cachureo de no haber pedido la licencia, ahí hay un tema de pasarse con algunos pueblos. Pero al final raya para la suma, yo creo que esto hace que la canción sea más popular. Así es. Bueno, Sued va a estar presentándose entonces esta noche en el Movistar Arena. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. Y vamos a la entrevista de esta jornada, porque este martes Gabriel Boric cumplió 3 años como presidente y, bueno, como ya es habitual, la Fundación Ciudadanía Inteligente emitió su informe del dicho al hecho, el cual reveló que su gobierno ha cumplido a la fecha un 38% de sus promesas legislativas, superando por un punto a los 2 periodos del fallecido exmandatario Sebastián Piñera. Para hablar de esas cifras, para conocer el desglose también de estas estadísticas, estamos con Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Sebastián, ¿cómo estás? Todo muy bien por acá, muy agradecido de la invitación y poder representar también a Ciudadanía Inteligente en este espacio. Bueno, vamos a hablar de estas cifras y hay algunas que tienen que ver con este porcentaje de 38% de logros, de las metas. Para ustedes, eso, en proporción a otros estudios que han hecho, ya lo decíamos, estaba la comparación con el expresidente Piñera. ¿Cuál es el balance? Tú lo decías, ¿no es cierto? Este es un estudio que tiene ya más de 10 años de trayectoria, se ha hecho con más de 3 gobiernos y cada vez va arrojando cifras que son más o menos parecidas, ¿no? Sebastián Piñera había cumplido en este mismo periodo, ¿no es cierto?, en su tercer año de gobierno, tanto en el primer periodo de gobierno como en el segundo gobierno, el 37%, y Michelle Bachelet a esta altura ya había cumplido un 47% de su programa de gobierno. Las cifras son más o menos parecidas, pero sí hay que hacer la diferenciación de que acá la matriz va cambiando, porque cada uno de los gobernantes a la hora de proponer sus programas de gobierno... Claro, si tú propones 4 proyectos y cumples con 3, el porcentaje es mucho más alto. Claro, tiene 75% mucho más rápido, mucho más factible, ¿no es cierto?, cumplir el programa. En este caso, Gabriel Boric prometió 216 promesas en su programa de gobierno y que, claro, efectivamente están por sobre, por ejemplo, lo que proponía Bachelet en su segundo gobierno, que eran 172. Entonces, efectivamente, la comparación es un poco diferente. Las bases son distintas, pero yo sé que estamos muy metidos en los números y para eso vamos a conversar. También es muy, como todas las cosas, esto es lo cuantitativo. Lo cualitativo también es importante. Eso es más difícil de medir, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le das tú al valor si habían 3 cosas fundamentales que quería este gobierno y logró 2 de las fundamentales y logró 20 de las otras? ¿Es más o menos importante? ¿Eso se puede poner dentro de la medición? Sí, hay 2 análisis cualitativos que son relevantes de poder destacar. Uno, me parece a mí, es que ninguno de estos 4 gobiernos que hemos analizado ha cumplido más del 50% de su programa de gobierno, lo que parece reflejar, ¿no es cierto?, lo difícil que es hoy día llevar a cabo los programas de gobierno ante el Congreso, por ejemplo, ante instituciones que efectivamente no dependen tanto del Ejecutivo. Ahí hay una cuestión interesante, y lo otro que también es súper relevante es en qué materia cada gobierno va avanzando con mayor rapidez. En el caso de... Antes de meternos en las materias, sí, claro, tú tienes un punto muy importante, porque hay que ver cómo está constituido la Cámara de Diputados y el Senado para poder ver la factibilidad de poder concretar los proyectos, porque si tú no tienes ni mayoría en ni una de las 2 cámaras, la verdad es que se te pone muy cuesta arriba. Exactamente. Ahora sí hay que destacar que nosotros sí premiamos mucho la voluntad política del Ejecutivo. Como cuando el Ejecutivo va a presentar un proyecto de ley, nosotros inmediatamente lo valoramos con un 40% de avance. O sea, se premia que el Ejecutivo solamente tenga la intención de presentar el proyecto, o si es que el Ejecutivo ve que en el Congreso hay algún proyecto similar a lo que está pensando y le pone una urgencia, por ejemplo, le pone una indicación, también lo valoramos con un porcentaje de avance en esa iniciativa. Entonces, en las medidas, que ya son más de 100, las medidas que no tienen ningún porcentaje de avance, es porque el Ejecutivo no ha presentado proyectos, ni siquiera indicaciones, ni siquiera urgencia. Claro, y a propósito de eso, hay cifras que tienen que ver con los avances y con los porcentajes, ¿no? Porque de todo este estudio se menciona, por ejemplo, que de 45 de estas promesas tienen 100% de cumplimiento, 7 tienen 90%, 22 tienen 70%, 37, 40% de compromiso y 105 con 0% de cumplimiento. Guardadas en el cajón. Guardadas en
completamente en el cajón. Y probablemente ni siquiera se han escrito esas leyes todavía. Y, por ejemplo, solo para saber, de esas que tienen 0% de cumplimiento, ¿hay algunas que a ustedes les hayan llamado la atención? Muchísimas, porque justamente hay 3 áreas donde el gobierno tiene un 0% de avance que parece bastante complejo, que son el área de la cultura. No se ha presentado ninguna ley para poder avanzar justamente en una ley de artes visuales, por ejemplo, que era una de las propuestas, una distribución mucho más grande de presupuesto para esta área. Todavía recordemos que la cultura no supera el 1% del presupuesto, ¿no es cierto?, de la nación. Y en defensa y en democracia también tenemos un 0% de avance, y justamente pareciera ser para nosotros que estas eran aristas que le eran muy importantes al gobierno en tiempos de campaña. Era un gobierno muy comprometido con la cultura en tiempos de campaña, ¿no es cierto?, con la democracia, y hoy día un 0% de avance es una cuestión llamativa. Claro, ahora me imagino también que está sobre la mesa este cambio que hubo de la agenda, que fue necesario en respecto del tema de la seguridad, por ejemplo, que le fue exigiendo al gobierno ir variando en esa cantidad de leyes referentes a esa materia y fue descuidando los otros aspectos. Y eso es lo que uno puede ver, ¿no es cierto?, con las cifras, ¿no? O sea, del año pasado hasta ahora el gobierno avanzó del 45% al 60% del cumplimiento de su agenda en materia de seguridad, o sea, lo que refleja una agenda muy intensiva en ese aspecto. ¿Cuánto le pega a ese plan que tenía el gobierno, que presentó el gobierno al inicio, cuando ellos tenían y creían, con ciencia casi cierta, que había un cambio de constitución? Pareciera ser relevante ese análisis, ¿no es cierto? Porque efectivamente hubo 6 meses en que el Congreso estuvo un poco paralizado, ¿no? A la espera de lo que pasara con la nueva Constitución. Y de hecho, perdón, uno es eso, que que estuvo todo medio paralizado, y por otro lado, tiendo yo a pensar que ellos creían que la nueva Constitución, muchas de estas cosas que quedaron a la deriva, iban a allanar el camino. Exactamente. O sea, y venían a incorporar la nueva Constitución. Claro. Tal cual. Nosotros leímos cada una de las promesas de gobierno que estaban en el programa, y muchas de ellas hacían referencia explícita al proceso constituyente. Entonces decían, una vez tengamos la nueva Constitución, nosotros vamos a impulsar una ley que, por ejemplo, implemente tal cosa. Estaba todo bastante linkeado, digamos. Exactamente. Claro, ahora, cuando ocurre que se cae este proceso, digamos que pierde el plebiscito, el apruebo, me imagino yo que también allí ustedes pudieron hacer este análisis y este balance de equiparar los proyectos de ley que tenía el gobierno y que iban amarrados, evidentemente, y en ese sentido ustedes fueron ya de inmediato tachando, ¿no?, descartando y sabiendo que habían algunas ideas que no iban a ser realidad. Ahora también pasa mucho por la voluntad política, ¿no? Porque efectivamente uno puede decir, una vez tengamos una nueva Constitución, vamos a avanzar, por ejemplo, hacia una mayor participación ciudadana. Pero uno sin nueva Constitución también puede avanzar hacia una mayor participación ciudadana. Entonces hay una cuestión de voluntad política que pareciera ser que el gobierno un poco la descartó, ¿no? Después del proceso constituyente no avanzó derechamente en nada relacionado con temas de democracia. Ahora, estas son estadísticas que equiparan proyectos de ley o propuestas que hay en un programa de gobierno una tras otra. Exactamente. Pero también me imagino yo que hay cierta consideración respecto de propuestas que son más esenciales, que tienen que ver con materias mucho más profundas, y ahí por eso quería entrar en el tema de las materias de los proyectos, porque equiparar pequeñas propuestas más bien que tengan que ver con cosas ciudadanas o no tienen el mismo peso que algo esencial, por ejemplo, con salud, educación o seguridad. Claro. Sí, y ahora hay que destacar que todo lo que estamos analizando acá son proyectos de ley, son iniciativas legislativas justamente por lo mismo, porque entendemos que el marco legal, ¿no es cierto?, que te da una ley es diferente a lo que puede ser un acto administrativo, lo que puede ser una acción de gobierno, es una cuestión mucho más robusta. Entonces, cada una de estas 216 promesas son efectivamente muy significativas y generan un alto impacto. Tenemos dentro de ella, por ejemplo, la ley de las 40 horas, que no es menor, ¿no es cierto?, el sueldo mínimo también, el SBAP, que es este servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Tenemos varias instituciones que dependen de la formulación de la ley y varias de ellas que han avanzado, pero otras también que todavía están un poco a la deriva, ¿no?, en el olvido. Estamos conversando con Sebastián Benfield, coordinador de proyectos de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Ustedes tienen una línea del tiempo, ¿cómo se fueron logrando este tipo de cosas? Porque da lo mismo, en la época de la Constitución, que de la constituyente, 6 meses, no pasó nada. No sé, después vino el caso Monsalve y todo lo político se detiene. Hay como un pic, o sea, una curva más o menos de cuándo se van cerrando las cosas y cuándo las cosas se van proponiendo y cómo van avanzando. Es súper interesante ese análisis y los quiero invitar a todas y todos a que vayan directamente al del dicho al hecho y pueden ver ahí una métrica de comparación exacta tanto del propio gobierno, cómo avanza cada año, ¿no es cierto? Y también pueden ver cómo avanza en comparación con otros gobiernos. En qué manera está avanzando Bachelet, por ejemplo, como estaba el caso Cava,
global, cómo avanza Piñera con el estallido social. ¿Cómo va manejando la contingencia política para poder avanzar, o sea, caminar y masticar chicle, digamos? Ahora, de todas maneras, es relevante mirar que en esa retrospectiva, en realidad las cifras no cambian tanto. O sea, más allá de efectivamente la incidencia en la agenda que pueda pasar por la contingencia, los programas avanzan más o menos similar, ¿no es cierto? Y veíamos que Piñera 1, Piñera 2, Boric tienen más o menos avances similares, independientes, que son propuestas muy diferentes y que han enfrentado adversidades diferentes, ¿no es cierto? Claro, y Sebastián, respecto de eso, los comportamientos de los gobiernos tienen cierto patrón. Ustedes han evaluado cierta forma de reaccionar ante la contingencia, ante las dificultades que han tenido, que son distintas, ¿no? En el caso de Piñera, bueno, ya mencionábamos varios de esos problemas que han ido sorteando, que no son en fechas similares, son en distintos periodos de cada uno de esos gobiernos, pero la forma de reaccionar yo me imagino que también va permitiendo una lectura de cómo se comporta cada uno de esos presidentes, ¿no? Es parte del análisis que uno puede hacer verbalmente, ¿no es cierto?, este tipo de entrevistas, en este tipo de espacios de conversación. En el estudio como tal no tenemos ningún análisis respecto de la contingencia, sino que más bien nos centramos en las cifras concretas, en datos duros que son efectivamente sí o no, o sea, se presentó el proyecto de ley o no se presentó el proyecto de ley. Pero claro, uno puede después leer el escenario y decir, es interesante, ¿no?, que ninguno de los 4 gobiernos en su totalidad, ¿no es cierto?, después de 4 años hayan logrado avanzar más de un 50% de su agenda. Estamos haciendo el resumen en los 3 años de gobierno y comparando los 3 años de gobierno. ¿Qué pasa en el último año de gobierno? Es la última oportunidad, diría yo. ¿Y cómo se comportan? ¿Se cierran más proyectos? ¿Se presentan más? ¿Se presentan menos? ¿Qué pasa en este último año históricamente? Yo creo que hay 2 cosas que hay que mirar con mucha detención, ¿no es cierto? Una es que es la última oportunidad que tiene el gobierno para poder avanzar en materias críticas, como por ejemplo pueblos originarios, que recordemos, ¿no?, era un interés muy profundo de este gobierno una vez que asumió en el poder. De hecho, el primer acto que hizo el presidente Gabriel Boric cuando llegó al poder fue tener una reunión con pueblos originarios dentro de La Moneda, ¿no?, una cuestión bien significativa, y que ahí Sichel viaja a la Araucanía. Hay un interés en avanzar en la agenda que hoy día no se ve reflejado en proyectos de ley. Podría ser esta la última oportunidad, lo mismo en democracia, defensa, pero también hay que considerar que este es un año electoral, ¿no es cierto?, donde efectivamente la agenda legislativa comienza a cerrarse lentamente. Ya es más difícil avanzar en proyectos de ley que requieran de un mayor consenso político, ¿no es cierto? Y también, a propósito de eso mismo, nosotros hacemos un llamado muy enfático a las candidaturas, sobre todo presidenciales, parlamentarias, que sean sinceros respecto a los compromisos que adquieren con la gente, porque si hay algo que le hace mal a la política es justamente prometer mucho y hacer poco. Sebastián Benfeld, de Fundación Ciudadanía Inteligente, nos acompaña a esta hora. A propósito de lo que tú mencionabas de los pueblos originarios, había una agenda y un gran concepto que estuvo presente durante toda la campaña y también en los inicios del gobierno de Gabriel Boric, y que fue la plurinacionalidad, y que para muchos le sonó a ejemplos incluso extranjeros, ¿no?, de plurinacionalidad, por ejemplo, en Bolivia, en otros países. Hubo rechazo, obviamente, en ese concepto por parte de la oposición. Ese concepto también quedó bastante de lado después en la agenda. Claro, pero es parte específicamente del programa de gobierno de Gabriel Boric, y hay una cuestión que él dice textual, y lo tengo acá, textual, dice: un elemento trascendente de nuestro plan de gobierno es el reconocimiento de la plurinacionalidad en todo el territorio. O sea, efectivamente era parte de la agenda y era una cuestión que era muy significativa, pero que hoy día tiene 0% avance. Y de nuevo, cuando tuvo una bofetada tan grande el proyecto constitucional, que la plurinacionalidad era parte de ello, ¿tú crees que eso fue la señal que dijo, sabes que este tema realmente no es un tema país? Probablemente, habría que preguntarle al gobierno por qué lo dejó tan votado, pero efectivamente hoy día lo que vemos es un 0% avance, y no solamente en eso. O sea, uno podría decir, ok, la plurinacionalidad fue un tema crítico que generó polémica, pero también se proponía, por ejemplo, devolver derechos de aguas, aumentar la salud intercultural, una nueva institucionalidad de participación para pueblos originarios, cosas que podrían generar probablemente un mayor consenso político, pero que de todas maneras fueron quedando en olvido. Sí, y otro gran mazazo probablemente para el gobierno fue el tema de la reforma tributaria. Allí también yo me imagino que hubo una lectura respecto de cuántas de esas propuestas que iban amarradas a una aprobación de una reforma tributaria quedaron en el camino. Claro, pero de todas maneras es súper interesante que justamente pese a que hubo polémica, pese a que fue difícil sacar adelante esas iniciativas de manera paralela, hubo iniciativas que sí fueron cuando el gobierno, ¿no es cierto?, se puso la nueva ley de las herencias, también unos impuestos específicos. O sea, efectivamente, pese a que murió, por así decirlo, el proyecto inicial, el gobierno no desistió y continuó avanzando en su agenda en esa materia en particular. No así en democracia, pueblos originarios, defensa, cultura. Del 45% que tiene un 100% de cumplimiento, ¿tú podrías decirnos cuál
crees tú que es lo más importante que se logró? Depende de cada uno, ¿no es cierto? Yo soy un ecologista, para mí la ley de SPAP es súper importante, por ejemplo. Pero también tenemos la ley de las 40 horas, la ley de que aumenta el salario mínimo a 500.000 pesos, que son, creo yo, cosas que son significativas que van cambiando la vida de las personas, ¿no es cierto?, en la práctica. Claro. Y por último, para también ir cerrando, dentro del análisis, el comportamiento de los presidentes en general en el último año, ¿qué permite decir de lo que va a ocurrir también dentro de este último año de Gabriel Boric? En general es poco lo que se puede avanzar en el último año de gobierno. Efectivamente, el gobierno puede presentar proyectos de ley, pero de ahí a que avancen en el Congreso hay un trecho, ¿no? Nosotros hacemos este estudio del dicho al hecho, hay un gran trecho, y eso es lo que más se puede ver en el último año de gobierno. Así que nada, yo creo que el llamado queda hecho a todos los candidatos y candidatas a que sean responsables y que ahora, cuando estén presentando su programa de gobierno, lo hagan con seriedad de cara a la ciudadanía y se comprometan efectivamente a llevarlos a la práctica cuando lleguen al poder. Sebastián Benfeld, de Fundación Ciudadanía Inteligente, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Sebastián, y felicitaciones por el informe. Porque entender la noticia importa. Esto es Hora Clave. Lo que está en boca de todos, explicado en minutos. Esto es Porque todos hablan de... Esta es una historia que probablemente, vamos a decir el porque todos hablan de internacional. A ver. Porque en rigor en Estados Unidos están hablando todos de esta historia y en algunos otros países donde ya se ha sabido. En Chile recién están comenzando a comentar esto que seguramente quienes ya tienen hijos, incluso adolescentes, tenemos hijos adolescentes, empezamos a darnos cuenta de que generacionalmente para nosotros esto hubiese sido impensado en nuestra época. Hoy día parece que existe posibilidad. Miren, les cuento la historia. Un niño de 4 años, residente de Mount Pleasant, en el estado de Wisconsin, no dudó en llamar a la policía para denunciar a su madre luego de comprobar que se había comido su helado. Derechos infantiles. Claro. O propiedad privada. También. Hay una serie de temáticas involucradas en este caso. Bueno, la policía del departamento de Mount Pleasant en la red de Facebook dijo que los oficiales Gardiner y Ostergaard acudieron al domicilio de este niño desde el que se había realizado una llamada al 911. Un niño llamó al 911 diciendo que su madre se estaba portando mal y que debía ir a la cárcel, dicen los policías. Pero claro, 4 años, hay percepciones y hay parámetros que no están del todo comprendidos seguramente. Pero cuando llegaron a la casa, el niño seguía insistiendo en que su mamá tenía que ser encerrada por lo que había hecho. Y le preguntaron, ¿qué es lo que pasa? Y ella dijo, bueno, efectivamente mi mamá se comió mi helado. Y la madre confesó su delito. Se autodenunció. Se autodenunció, entonces la pena para ser más baja. Claro, hizo una delación compensada. A ver, indudablemente hoy día los niños tienen más información, manejan los teléfonos, o sea, tienen quizás el acceso al teléfono celular cuando tienen 4 años. Mis hijas que ya tienen bastante más edad que la adolescencia de las tuyas, claro, no tenían acceso al teléfono cuando tenían 3, 4 años, entonces no tenían ni idea cómo funcionaba, o si tenían un teléfono era con número, entonces era otro teléfono celular, otra tecnología. Indudablemente eso va cambiando, pero claro, el sueño infantil del niño de meter preso a su madre. Claro. Oye, debo denunciar que mi papá hasta el día de hoy se come mis chocolates en el refrigerador, ¿eh? Pero bueno, eso es parte de por eso decía, una generación. Sí, ¿Qué le voy a decir? Hay culturas familiares, que alguien que todos de todos y otros que el chocolate es mío. Sí. En mi casa todos de todo. Sí, a mí también, no. Etiquetar las cosas, aquí están. Bueno, la historia se cierra así. Los oficiales llegaron a la casa, ¿cierto? Para asegurarse además que el supuesto robo de helado no implicara algo más grave, obvio, también hay una historia. Y finalmente le preguntan al niño si quiere presentar cargos. Y él dice... Creo que eso. En definitiva. El niño dijo, claro, ¿qué es cargos? Claro. Bueno, le explicaron, sí, también, de modo muy didáctico. Y él dijo finalmente, no, en realidad saben que me arrepentí, no quiero que mi madre sea encerrada. Probablemente entendió, los policías le explicaron qué implicaba que su madre fuese encerrada. Y él dijo, no, solo me conformo con una compensación que es más helado para mí. Una caja de helado. Claro, justamente. 2 días después, dice la historia que relata también CNN Internacional, los oficiales llegaron a la casa y sorprendieron a este joven denunciante,
Tienen tiempo los carabineros en Estados Unidos. Sí, es cierto. Bueno, O sea, nosotros no tienen tanta. Nosotros la nos dotación de estar. No, o sea, nosotros tenemos un problema de dotación, que los carabineros fueron a atender a un niño de 4 años y después volvieron 2 días después. Exacto, para seguir el caso. Para seguir el caso, no, está bien, por eso tienen tiempo. Hay efectividad también en la labor policial. Ya, bueno, fueron y encontraron que el denunciante ya estaba con 2 bolas de helado cubiertas con chispas de color azul, y así se cierra esta historia, que es una anécdota claramente, pero que llamó la atención, y en todos lados ya los medios están tratando de entrevistar a la mamá, al niño. Es parte de lo que del se ha negocio, comentado. del business. Del business, de la información también ahí en Estados Unidos. Tendencias, redes, polémica o historia viral. Aquí te contamos de qué se trata. Porque todos hablan de En Hora Clave. Seguimos interactuando con ustedes. Igual yo tengo que decir algo que me llama la atención. A ver, tú explícamelo, Rodrigo, porque yo a veces no, como vengo recién llegando, no entiendo la mecánica. Antes estábamos con el Metrópolis, ¿no? El programa de deportes. Sí, claro. Y los comentarios siguen hablando, se quedan ahí un rato tenemos comentando una comunidad bien futbolera. Tenemos una comunidad, Pablo Suárez, Harry Nomás, son fanáticos, son nacidos columnistas o panelistas de los Metrópolis, entonces ellos no salen del fútbol. Me doy cuenta. De hecho, me acabo de enterar de todos los resultados de la Champions gracias a Pablo Suárez. Así es. Ya, perfecto. Bueno, Jaime Pérez también dice, buena noticia, bajan los precios del combustible. Y Constanza Quiñanao, que nos saluda desde Los Ángeles del Sur. Del sur. No de Estados Unidos. Claro, porque es Los Ángeles con tilde. Claro. Sin Muy tilde. bien. Esa es la diferenciación. Así, muy bien. Así al menos me acostumbré yo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado saludando, a los que han interactuado con nosotros en este día jueves, en el que además va a ser mucho calor, 32 grados la máxima, el verano pegado el verano. Sí, ayer y la tarde hizo mucho calor, hoy día nuevamente va a hacer mucho calor, así que, bueno, traten de hidratarse bien y tener un buen día. Así es. Ya viene Clave Morse en La Clave. Con Daniel Fajardo, que estén bien, chau. Chau.